Nos vemos de nuevo en una mirada interna, en ese espacio para reflexionar, para parar, para poder conversar desde esa mirada interior. Y hoy tenemos a una mujer especial, bueno, como todas las mujeres que hemos tenido, pero vamos a sentir una gran inspiración a partir de su propia historia de superación. Ella es Estefanía Leis, una mujer valiente que tuvo una infancia muy difícil y hoy nos va a contar un poquito más cuál ha sido su proceso y cómo ha sido posible, cómo ha podido sanar esa herida de su infancia, de ese entorno que debía ser seguro, que debía ser acogedor, que debía ser sostenedor y que en su caso no fue así. Nos da una gran enseñanza de superación y sobre todo de esperanza. Su historia nos enseña que, bueno, que es posible superar las circunstancias, sean las que sean, y que cuando somos adultas, si nos hacemos cargo de ellas, pues podemos superarlas, ¿no? Poniendo intención, somos capaces de superar esas historias. Y también vemos la importancia de ser capaces de abrirnos, de trabajar con nuestras sombras, bueno, de trabajar con nuestra vulnerabilidad. Precisamente Estefanía dio a conocerse pues al trabajar a la vez que ella estaba trabajando en su propio proceso de sanación, iba compartiendo su historia, iba abriéndose a esa vulnerabilidad, ¿no? Y eso hizo que pudiese conectar con otras mujeres y que fuese canal de inspiración para todas ellas. Por eso, bueno, estoy deseosa de compartir ese rato con ella, que nos cuente. Bienvenida, Estefanía. Estamos encantadas de que estés aquí con nosotras. Muchísimas gracias, María. Yo la verdad que es un placer cuando pues te pusiste en contacto conmigo y me propusiste pues formar parte, ¿no?, de esta sección de entrevistas que estás haciendo. Así que encantada de poder tener pues este espacio, este momento contigo y por qué no que pues pueda llegar a muchísimas personas, ojalá, y que puedan incluso sentirse identificadas y que si de alguna manera pues a alguna persona simplemente le ayuda, pues para mí ya es como una satisfacción. Así que encantada de estar aquí también yo. Qué bien, Estefanía. Para empezar y para las personas pues, que no conozcan un poquito tu historia, si quieres contarnos resumidamente un poquito cómo ha sido esa historia propia, ¿no? Vale, vale. A ver, la verdad que tiene mucho trasfondo, pero bueno, voy a intentar resumirlo para que tampoco se haga muy, muy largo, pero digamos que pues al final yo nací en una familia disfuncional, lo que se conoce como una familia pues desestructurada, que eso significa pues bueno, que cuando por ejemplo yo era muy, muy pequeñita, con 2 años y medio, pues mi padre falleció. Mi madre, digamos que también por otro lado, pues digamos que era una persona que a lo mejor pues era bastante inestable, con bastantes desequilibrios. Y eso pues significaba que de alguna manera, como tampoco sabía cuidarse ni atenderse a ella misma, mucho menos pues a un bebé, ¿no? Entonces pues muchas veces pues digamos que sus frustraciones o lo que de alguna manera ella sentía internamente lo descargaba pues contra mí. Entonces pues en forma de maltrato físico, en forma de maltrato psicológico. Y yo digamos que he ido como creciendo en ese entorno constante, ¿no?, de maltrato físico, de maltrato psicológico por diferentes figuras. Además también pues mi infancia siento que ha estado muy marcada de constante inestabilidad, ¿no? Como esa sensación de una montaña rusa de nunca tener un espacio seguro, nunca tener un refugio seguro, con lo que siento que es tan importante, ¿no?, en un niño, en una niña, sentir esa seguridad que cuando somos pequeños al final 100% dependemos de esos referentes, de esas personas que supuestamente tienen que brindarnos esa seguridad emocional, esa seguridad física, alimentaria, y yo es como que tuve bastantes carencias a nivel alimenticio, a nivel sensación de saber en qué momento, ¿no?, iba a ver esa sensación de un trato negativo hacia mí, y eso hace que pues vayas como creando, ¿no?, una máscara o unos mecanismos de defensa, ¿no?, que al final son esas heridas de infancia que te hacen como sobrevivir, y yo pues tuve que sobrevivir en muchísimos aspectos y eso pues lógicamente al final a mí pues me ha marcado, ¿no? Teniendo diferentes traumas, diferentes heridas
incluso en mi edad adulta, pues a día de hoy estoy en ese proceso, ¿no? De sanación, dándome cuenta de todos los traumas y de todos los problemas que yo iba arrastrando desde mi infancia. Y bueno, digamos que luego también pues pasé una etapa en un centro de acogida. También estuvo muy marcada mi infancia por servicios sociales, porque también pues fueron ellos los que se hicieron cargo de mí y los que de alguna forma tuvieron mi tutela, creo que se dice así. Y luego también, pues, muchos problemas entre mi familia paterna, mi familia materna. Luego también estuve durante varios meses, como quien dice, sin tener ningún tipo de contacto social con otros niños, con otras personas, directamente pues estando con esas personas que de alguna manera, pues eso, ¿no? Invalidaban totalmente mis emociones. Yo cuando igual tenía ganas de llorar, no tenía la sensación de que podía llorar porque de alguna manera iba a haber un castigo previo. Entonces al final es como que fui reprimiendo pues muchas emociones y de alguna manera sentía constantemente que no merecía, ¿no? De alguna manera el cariño de esas personas y que estaba algo mal en mí, porque al final es como que estoy haciendo yo mal, que constantemente estoy recibiendo cosas negativas de manera externa, ¿no? Y tuve como que crear mi propio refugio, o mi propio mecanismo de supervivencia hasta que ya, en este caso, mis abuelos paternos se hicieron cargo de mí y digamos que yo, pues, parte de mi infancia y adolescencia he estado pues al cuidado y a la acogida de ellos, aunque siempre servicios sociales de por medio, porque luego también había visitas y digamos que ha habido como eso, muchísima inestabilidad, lo diría así, y por eso para mí los vínculos nunca han sido un lugar seguro, siempre han sido un lugar de desconfianza, me cuesta muchísimo confiar en las personas, me cuesta muchísimo abrirme. Y me cuesta mucho porque siempre tengo como esa barrera, ¿no? De no me vayas a hacer daño, así que por si acaso me protejo porque me han hecho mucho daño ya en el pasado. Claro, esos años tan importantes de vínculo, de ese hogar, ¿no? Y como tú dices, a todos los niveles, porque también era a nivel nutricional, a nivel material y después también a nivel emocional, o sea, un poco a todos los niveles, ¿no? Y además, tantos cambios diferentes. ¿En tu familia paterna pudiste encontrar esa estabilidad, esa nutrición y esa estabilidad que necesitabas? Bueno, digamos que al final yo me siento súper agradecida de que lógicamente mis abuelos, porque no tenían tampoco esa responsabilidad, así que siempre me siento súper agradecida con ellos. Pero es verdad que al final ellos también venían de incluso una generación atrás. Entonces al final, pues de alguna manera lo hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? En Claro, el sentido de que no sabían lo que era validar las emociones. Hay muchos aspectos que sí, incluso la generación anterior, que son nuestros padres, tampoco han tenido quizás esa educación emocional, pues justamente la anterior todavía como que muchísimo menos. Entonces eso sí que lo he notado, ¿no? En que al final, pues, bueno, lo han sabido hacer lo mejor que han podido, pero que lógicamente, pues, hay carencias, ¿no? Y eso hace que también, pues, si yo ya venía de un trauma anterior y esas personas tampoco saben ayudar, ¿no? De la manera en la que a lo mejor una niña necesita ser acompañada para ir transitando esos miedos, pues sí que diría que al final, pues bueno, como que no terminé nunca de notar, o sea, yo siempre de pequeña siempre he sido como muy introvertida, muy tímida, era como una niña que siempre observaba, ¿no? Esa sensación de yo observo todo lo que pasa, pero yo no me involucro, ¿no? Y ujú, al final esa parte como que mi familia no terminaba de entenderlo, todo lo contrario, sentía como que me empujaban desde un lugar que yo me hacía sentir peor, como cuando una niña tiene timidez. Y encima como que la señalas diciendo no seas tímida, como que te claro. empujan, pero desde un lugar que a mí todo lo contrario, me hacía como aún meterme más hacia adentro y como una tortuga que se mete en su caparazón, Ujú. pues algo parecido. Entonces siempre me he sentido como súper incomprendida y nunca he encontrado un refugio o un lugar seguro donde esa niña sienta esa sensación de seguridad, ¿no? Por eso tengo como mucha facilidad de que mi sistema nervioso siempre como que se dispara con mucha facilidad, como que está en constante alarma, en constante supervivencia y eso al final pues me genera mucho estrés, mucho malestar y bueno, a día de hoy sí que es verdad que como también yo me hago responsable de esa niña, que también es cierto que me ha costado mucho hacerme cargo de ella, pues estoy también empezando a darle ese refugio y ese hogar que nunca tuvimos, ¿no?
precisamente, ¿no? La gran importancia cuando somos adultos de hacernos cargo de esa niña que evidentemente cuando era pequeña pues tenía unos padres, un entorno, el que fuera, que era responsable de ella, pero cuando somos adultos ya somos nosotros, ¿no? Que debemos tomar nuestras riendas y sea cual sea la historia que hemos transitado, pues aprender a sanarla, aprender a dar esa nutrición, ese sostén a esa niña que no tuvo, aprender a trabajar el linaje, ¿no? Aprender a trabajar a mamá y a papá, que sus condiciones fueron las que fueron, pero es vital cuando somos adultos el tomar a mamá y tomar a papá, ¿no? A lo mejor no aceptas cosas de las que hicieron y saber poner límites, pero que ese rencor o ese malestar, pues estar en paz, ¿no? Como acompaño a mujeres precisamente a eso, ¿no? A su camino de sanación, de linaje, de útero, etcétera, pues eso es algo que trabajamos mucho, ¿no? Y sean cuales sean, claro, siempre hay mujeres pues que han vivido circunstancias mucho más duras que otras, ¿no? Pero todas cargamos en nuestra edad adulta heridas de esa niña que aunque sí que estuviera materialmente sostenida y más o menos emocionalmente, pues siempre heridas, hubo algún tipo de herida, ¿no? Y la importancia en la edad adulta de trabajarlas. Muchísimo más, evidentemente, cuando ha habido casos como el tuyo, ¿no? Sí, 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 Y, totalmente así. ¿Y cómo fue el paso de empezar, o sea, o sea, de esa gran timidez que tú misma comentas, ¿no? Pues cómo fue el paso de decir, voy a empezar a contar qué es lo que me ha estado ocurriendo a mí, am, pues en redes, ¿no? Voy a empezar a contarlo Sí. no sé cuál fue la motivación inicial, si sencillamente para como una manera de desahogarte tú misma o, bueno, cuéntanos un poquito, porque claro, era exponerte a mucha más gente, ¿no? Exponer tu vulnerabilidad, que es eso, a lo que nos da tanto miedo, ¿no? Sí, la verdad que yo no lo pensé, es decir, lo que decimos, ¿no? Que muchas veces en redes como que nos estamos exponiendo, pero a mí lo que me sucede, quizás tenga que ver bastante con mi historia de vida, que me cuesta mucho menos exponerme en redes que a lo mejor hablar de tú a tú, de manera presencial con una persona, porque como que, claro, ahí sí que veo más reflejado estoy delante de una persona, para mí los vínculos no son un espacio seguro, pero digamos que delante de una cámara es como que parece que no estás hablando a tanta gente cuando Claro. en realidad sí, pero de alguna manera tú te haces una idea de que no. Entonces para mí era como la cámara, un canal, ¿no? Que yo me desahogaba de alguna forma, era como que utilizaba ese canal para de alguna manera, como cuando una persona simplemente pues coge un papel y boli y decide escribir, pues algo así, ¿no? Pero simplemente a través de mi voz, a través de la parte comunicativa. Y yo como que empecé mi proceso de terapia y también pues a partir de empezar mi proceso de terapia y un proceso de transformación, porque también llegó un punto de mi vida en el que toqué fondo y de alguna manera es como que exploté directamente, ¿no? O sea, es como que de alguna forma llegué a sentir esa sensación como de no veo la luz por ninguna parte. Fue cuando empecé ese proceso de terapia y también en parte pues fue cuando empecé como a decidir pues por qué no compartir esto y que creo que me va a hacer bien a mí. Y al final lo hice por mí, en realidad porque sentía que me iba a hacer bien a mí y ni mucho menos me llegué a imaginar nunca que iban a llegar tanta cantidad de personas o que iban a llegar tantas personas que se iban a sentir identificadas conmigo, pero bueno, así fue. Para mí, pues, lógicamente, súper agradecida porque eso ha hecho que no solamente tenga la comunidad que tengo a día de hoy, sino que muchas personas se han sentido reflejadas con esta sensación. Y yo creo que eso ayuda, ¿no? El sentir que no estás sola, el sentir que a muchas otras personas les pasa lo mismo y que tienes ahí como un apoyo, ¿no? Como una muleta en la que puedes apoyarte. Eso iba a decirte, ¿no? Por una parte, tú fuiste, bueno, pues alguien visible que estaba dando voz a las mismas vivencias o similares de otras personas. Entiendo que tanto mujeres como hombres, ¿no? Ya nos especificarás. Pero, y a la vez, tú te veías también en esas historias de esa gente que compartía contigo y a la que tú llegabas que te sentías también que alguien había experimentado algo similar a ti, ¿no? Que había sido también parte de tu propia historia, con lo cual
las redes tiene eso, ¿no? Que en cierta manera puedes conectar con personas que a lo mejor viven más lejos que tú, pero que han pasado por cosas similares y puedes conectar con ellas. Sí, eso es, sí, sí. Y en cuanto a eso, sí, tanto hombres como mujeres, aunque sí que es verdad que en mi caso siempre he atraído más mujeres, entonces sí que es verdad que mi comunidad, el 90 y mucho por ciento son mujeres y un pequeño porcentaje son hombres, así que por eso también siempre como que igual me dirijo más en femenino, porque pues bueno, es con el que igual también me siento más identificada y que además también la comunidad que tengo, pues en este caso son más mujeres, entonces, pero sí. Y o sea, al ver que tú empezabas a publicar, empezabas a contar tu historia y cada vez, bueno, pues tenías más seguidoras, más gente que te iba escribiendo, etcétera, ¿qué supuso en tu proceso? Mm, En mi proceso personal. Sí, sí, O, pues, a ver, la verdad que como al principio no me lo esperaba, pues cuando para mí fue como una pequeña, al principio reaccioné como a modo sorpresa, ¿no? Porque no te lo imaginas. claro, Y luego para mí pues fue también como una motivación para continuar contando mi historia, porque ya no era únicamente por y para mí, sino que además también sentía que a otras personas eso les ayudaba, porque no es únicamente el saber mi historia, sino que hay otras personas al otro lado que al escucharme se sienten identificadas o se abren, ¿no? Tienen como igual esa sensación de, pues igual con esta chica me puedo abrir, porque igual tengo un círculo de amistades o familia que nunca me ha entendido, que no me comprende, que intento abrirme y me rechazan o me invalidan. Y a lo mejor esta chica que ha pasado por una situación similar, si le comparto mi historia, igual tiene la capacidad de validarme, ¿no? Y no sentir que igual estoy en un lugar seguro para poder expresarme. Entonces, para mí supuso eso, ¿no? El sentir que podía ayudar también a otras personas desde ahí, desde que vean en mí un espacio y un lugar seguro, que es justamente lo que yo nunca he tenido y que a claro. día de hoy me doy a mí misma y también pues poder ofrecer a otras personas. Claro, la importancia, ¿no? De tener ese espacio seguro. Y como dices tú, bueno, por una parte el validar y por otra que a veces también como un poco por vergüenza, o sea, en teoría, en sociedad, la familia debe ser el espacio seguro. Cuando no lo es, a veces cuesta expresarlo, ¿no? Decir, no, mi familia no es mi lugar seguro. Para un niño, incluso para un adolescente, pues incluso para un adulto, ¿no? Decir, mi familia no fue el espacio seguro. A lo mejor es algo que si no lo encuentras en tu entorno, si eres la única persona o te sientes que eres la única persona, porque después a lo mejor no es así, ¿no? Pero es no atreverte a expresarlo y es lo primero, ¿no? Querer verlo, querer expresarlo, darle voz, como dices tú, para después poder realizar la terapia o el camino que sea que te ayude a sanar esa herida. Sí, sí, eso es verdad, que cuesta mucho a veces, pues el como que parece que hay como a nivel cultural, ¿no? Como unas normas en la familia que no puedes como, que no puedes salir de ahí, ¿no? Entonces como que siempre se tiene que decir que todo es positivo, que todo es bueno y la verdad que no es así, que no hay que idealizarlo, que al final son personas normales con sus mochilas, con sus heridas y que pues muchas veces no saben hacerlo mejor o no tienen las habilidades que se necesitan. Entonces hay que entender que al final a veces tenemos como unas expectativas, ¿no? De lo que se supone que tiene que ser la familia y en realidad no, en la mayoría de los casos luego no es así. Todo lo contrario, ¿no? Igual buscas un lugar seguro en unas personas que no tienen nada que ver con lo que es tu familia o en ti misma también, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso de amigarte o nutrirte a esa niña interior, ¿no? Pues me costó mucho porque yo siempre, digamos que esa niña, digamos que siempre como que ha buscado externamente. Al final continuaba buscando externamente esa fuente de amor, esa fuente de cariño, esa fuente de atención. Y en mi caso yo lo proyectaba mucho en mis relaciones de pareja. Entonces, claro, para mí también han sido como vínculos de mucho sufrimiento, porque al final estoy vinculándome a través de la niña y entonces pues tengo unas expectativas y al final, pues como muchos, cuando somos niños, ¿no? Pues los niños al final quieren también como esa atención constante, esa demanda, ¿no? Y también como moverse muy desde
quizás como a veces incluso muy egocéntricos, ¿no? De hazme caso a mí, quiero ser el centro de atención. Y eso pues también ha hecho que yo deteriore muchos mis vínculos, que me relacione con muchos comportamientos y muchas actitudes que al final pues intoxican las relaciones, ¿no? Por ambas partes. Y justamente desde mi última relación, que pues también estaba movida por todo eso, pero de ahí ya estaba en mi proceso de terapia, decidí hacer algo que para mí fue totalmente revolucionario, que es soltar esa relación, darme cuenta de que ahí no había amor, ¿no? Al final todo lo contrario, y para mí fue un acto de amor, tanto hacia mí como hacia esa otra persona, romper la relación porque de alguna manera es brindar esa libertad tanto a mí como a esa persona, ¿no? Y desde ahí pues decidí hacerme cargo, ¿no? Me di cuenta de que nadie tenía que hacerse cargo de esa niña, sino que me tendría yo que responsabilizar y entonces pues como que me hice un compromiso conmigo misma, ¿no? De darme cuenta de que yo tenía que darme ese amor, toda esa atención, toda esa escucha, toda esa comprensión y ha sido pues un camino largo porque al final llevaba tantos años Claro. ignorando, como quien dice, a esa niña, que cuesta mucho que esa niña además confíe en mí, porque además es una niña que está muy traumada, que desconfía muchísimo. Entonces también, por supuesto, no iba a ser menos, también iba a desconfiar de mí. Entonces me ha costado mucho, mucho ganarme su confianza. Y a día de hoy, pues es verdad que puedo decir que confía más en mí, que va, por lo menos ya no busca afuera, sino que me busca a mí, que también eso para mí es importante, que se dé cuenta de que yo soy su lugar y su espacio seguro. Aún así, pues tengo muchísimo trabajo por delante todavía en cuanto a, pues que termine como de confiar 100% en mí, ¿no? Ujú. Pero es verdad que, pues bueno, le dedico tiempo, conecto con ella, la escucho, ¿no? La comprendo, todo eso que antes buscaba afuera, digamos que, o que ella buscaba afuera, digamos que ahora yo me doy cuenta y cuando viene, pues la escucho, ¿no? Qué valiente el dar ese paso, ¿no? El dar ese paso de, bueno, de romper la relación, como dices tú, y comprender, aunque aún, o sea, y sobre todo aún sintiendo esa niña herida, esa niña no sostenida, pero tomar esa decisión valiente de decir, no, no puedo buscar más fuera, sino que debo buscar hacia adentro. ¿Hubo algo en concreto que te llevó a tomar esa decisión? ¿Fue tú misma? ¿Alguien que te inspiró? Yo creo que fue Lo un que te poco... hizo hacer ese clic, ¿no? De, a ver, no, Sí. ahora basta y ya soy yo la que tengo que hacer esos pasos. Sí, yo creo que se me juntó un poco todo. Se me juntó el que yo toqué fondo, tuve como esa crisis, estaba como agotada mental, físicamente, no entendía por qué, no sabía qué me pasaba. Fue cuando también empecé el proceso de terapia, eso pues me ha ayudado mucho, porque me ha ayudado pues a ver mis diferentes partes, mis diferentes heridas, a saber cuándo está la niña, cuándo está la parte adulta, cuándo estoy desde mi eje central, cuándo igual me estoy moviendo desde alguna herida. Y también pues al otro lado estaba la otra persona que lógicamente también tenía sus heridas, también tenía su niño, ¿no? Porque al final todos tenemos a nuestro niña y a nuestra niña en nuestros cuerpos de adulto. Ujú. Entonces, digamos que ya había tanto daño, que yo ya llegaba a un punto en el que sientes esa sensación de que te está ahogando tanto esa situación, que de alguna manera tu propio cuerpo, tu propia mente, todo te está diciendo que lo sueltes. Lo que pasa que cuesta mucho porque Da de mucho alguna manera hay miedo, un apego insano claro, da mucho también. miedo, ¿no? A quedarte sola, Sí, ¿no? Porque si no sabemos estar solos con nosotros mismos, pues claro, nos da miedo, ¿no? eso es. Y fue más que nada por eso y también por darme cuenta de que no solamente lo hacía por mí, que también era en parte por la otra persona. Y para mí eso, creo que ambas partes lo vimos como un gesto de amor y como que ambas partes sentimos esa liberación también en gran medida. Entonces, como que de alguna manera, quizás eso también facilitó, porque fue como que ambas partes estábamos en el mismo punto, ¿no? Igual hay a veces que rompes una relación, uno está en un punto y otro en otro, pero como que aquí era ese equilibrio de es que lo necesitamos, ¿no? Y sí, y luego pues eso, empezar a aprender a estar conmigo misma
y disfrutar, que eso es importante, ¿no? El no sentirme sola cuando estoy conmigo misma. Exacto, ¿no? La gran importancia de sentirte completa tú contigo misma, ¿no? Y de poder disfrutar, tanto de estar sola y de esos momentos, como de poder conectar con el disfrute, con eso que sale de tu interior, ¿no? Con esa pasión, sea lo que sea. Que Sí, suele ser posible a medida que sanas esa herida interior, ¿no? sí, totalmente. Bueno, te pedí que me compartieras tus datos de nacimiento, pues para mirar tu carta, porque siempre me gusta Sí. ver si hay algo muy, muy interesante o que refleje mucho, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, pues tu quirón precisamente en cáncer, ¿no? En tu casa 2 en cáncer. Y bueno, Quirón es un poco eso, ¿no? Quirón en astrología pues hace referencia al sanador herido, se le llama, ¿no? Ujú. Porque es una herida que tenemos, que nos duele muchísimo, ¿no? Pero que hay que afrontar y que nos da esa capacidad de después poder ayudar a otros a partir de nuestra propia herida, ¿no? Y sentí que era algo que se ajustaba muchísimo a tu camino en cáncer que es precisamente el hogar, ¿no? Es lo seguro, el hogar, um, ese cangrejo que por miedo a lo que no, bueno, a mostrarse vulnerable, a que le hagan daño, pues se mete dentro de su caparazón también, ¿no? Y, y bueno, ese es un poco tu camino, ¿no? Como tú me comentabas que sientes que ese propio camino que has realizado y que, bueno, cuentas que aún estás en él, pero que ya has hecho un camino muy importante, ahora te gustaría pues poder ayudar a otras mujeres o a otros hombres, a otras personas a sanar su propio camino, ¿no? A partir de ello. Sí, la verdad que me sorprendió cuando me lo compartiste porque es verdad que, bueno, pues en temas de astrología sé un poquito lo básico, pero no tenía ni idea de eso. Así que la verdad que y cuando me lo compartiste, pues claro, me sentí bastante identificada con ello por lo que dices, ¿no? Y sí, la verdad que una de las cosas que quizás me he dado cuenta en todo este proceso y que al final llevo ya un año y medio prácticamente Ujú. en este proceso, desde que pues decidí como pues responsabilizarme, ¿no? de mí misma. También es algo que resuena mucho conmigo, que me siento como con esa satisfacción personal, ¿no? De poder ayudar a otras personas, pues también justamente a esto, ¿no? A sanar sus heridas, a mirar sus heridas de frente, a no tener miedo, a no esconderlas, ¿no? A darse cuenta de que detrás de todas esas capas que muchas veces nos ponemos de protección, pues simplemente hay una niña o un niño muerto de miedo y que está esperando a que seamos nosotros o nosotras mismas las que nos hagamos cargo de él, ¿no? Que lo recojamos y que pues al final es como cuando vemos y pensamos en un niño pequeño, es exactamente igual y atenderlo de la misma manera, ¿no? Y educarlo y jugar con él y pasar tiempo con él y validar sus emociones y escucharlo y comprenderlo y todo eso pues brindárselo nosotros, ¿no? Entonces es algo que a mí pues me gustaría, ¿no? También poder ayudar a esas personas que también están pasando por esos procesos y que puedan sanar pues en este caso su niña interior, ¿no? Mm. Sí, esa compasión que muchas veces somos capaces de sentir para otros, ¿no? Que fácilmente um, podemos sentir y que nos cuesta tanto enviarnos a nosotras mismas, ¿no? Y la importancia de eso, de poder mirarte de pequeñita, de poder comprender que, bueno, que tu vida ha sido pues buscar lo que esa niña estaba buscando y que muchas de las acciones que tú has realizado pues han sido consecuencia pues de esa niña, ¿no? De sus necesidades. Y ahora la atiendes, la miras, le envías tu amor, tu compasión y le dices que todo está bien, ¿no? ¿Qué le dirías a esa Estefanía pequeñita si pudieras ahora tenerla o te pudiese oír, ¿no? Sí. Pues lo primero de todo le diría que gracias por ser tan valiente
en aquellos momentos, que gracias por ser tan resiliente sobre todo y por no rendirse, ¿no? Y también pues la abrazaría, ¿no? Muy, muy fuerte, diciéndole y también pidiéndole perdón por haber estado quizás tantos años pues no haciéndole el caso que debía, que ella pues siempre estaba como intentando llamar la atención y yo estaba como con la mirada hacia afuera, ¿no? En vez de estar con la mirada hacia adentro, mirar hacia adentro y conectar con ella. Así que también pues le pediría perdón y que también gracias porque ha estado pues responsabilizando quizás de muchas cargas y muy pesadas que no le corresponden, ¿no? A una niña tan pequeña y que pues que ahora estoy yo, ¿no? Para responsabilizarme de ella, que aunque sé que le cuesta, pero que poco a poco pues de transmitirle que confíe en mí, que yo nunca la voy a abandonar y que al final conmigo pues tiene ese espacio seguro y que mientras me tenga a mí pues de alguna manera se siente a salvo, se siente seguro, se siente segura y que nunca pues va a volver a pasar por todo lo que tuvo que pasar en su momento, porque yo voy a estar ahí, ¿no? Pues para protegerla, para cuidarla y para también pues a la hora de relacionarnos en la vida social, pues también saber poner los límites que sintamos ambas que nos merecemos. Qué bonito. Qué bonito. Y qué recomendarías a personas que hayan tenido esa herida interna y no sepan muy bien cómo afrontar sus sombras, cómo afrontar su vulnerabilidad? ¿Qué camino le recomendarías? Pues yo les diría que si no saben tampoco cómo hacerlo, cómo transitarlo, ¿no? Pues que muchas veces pedir ayuda, ¿no? Que a veces también sé que cuesta porque parece que pedir ayuda como que igual es como que sientes esa sensación de que no lo puedes hacer tú sola, ¿no? Pero Ujú. es que a veces no tenemos por qué saber hacerlo todos solas, ¿no? Claro, Entonces yo le diría que pues primero como que pida ayuda, que busque también personas en las que se sienta cómoda para poder expresarse, para poder empezar a abrirse, que a veces no es fácil, ¿no? Pero que las hay, esas personas, y que también sobre todo tenga la valentía de, de darse cuenta de que empezar a caminar, que a veces cuesta empezar a caminar y empezar a mirar esas heridas de frente, pues lo cómodo y lo fácil es esconderlas bajo la alfombra, ¿no? O los cajones y ya está, pero que se dé cuenta de que ahí al final a quien se está haciendo daño es a ella misma. Entonces que aunque duele, porque al final la transformación duele, pero luego lo bonito que es también sentir esa transformación en ti, sentir que no sé, como que vas caminando y que vas dejando también como atrás, como esa estela, ¿no? Y miras hacia atrás y dices, wow, todo lo que he recorrido, todo lo que he cambiado, ya no soy la misma persona, creces como persona, empiezas a sentirte mejor y empiezas como a sentir mucho mayor bienestar, pero hay que entender que también hay que pasar por ese proceso que al final pues es doloroso. claro. Y bueno, que el dolor no puede evitarse porque la vida hay momentos de dolor, ¿no? Y bueno, lo importante es a veces es que ese dolor no se convierta en sufrimiento, no poner mente en él, ¿no? Y que atravesar ese proceso doloroso, a pesar de ese dolor, en el fondo puede ser bonito, ¿no? Y sobre todo ser capaz de, bueno, de ver el recorrido, de ver todo lo que hay atrás, de celebrarlo. Siempre digo también que es muy importante los pequeños logros, las pequeñas celebraciones y, y atreverse, ¿no? Es necesario poner intención, foco, siempre suele ser lo que les digo a las mujeres a las que acompaño, ¿no? Lo importante es eso, el poner foco, el poner intención, porque aparecen resistencias en cualquier proceso de sanación y, y si tenemos foco, tenemos intención y vamos a por ello, pues claro, podemos llegar a vencer a esas resistencias, ¿verdad? Eso es, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora también pensaba, claro, hoy en día hay muchas familias que adoptan niños que a veces ya tienen pues 6, 7, 8, incluso más mayores, ¿no? Y son niños Mm. precisamente que vienen de entornos a lo mejor similares o experiencias similares a las que tú pasaste, ¿no?
¿Qué les dirías a esas familias? Evidentemente, entiendo que son familias que se deben haber trabajado, que deben, porque imagino que sí, que ese proceso, no lo conozco, pero imagino que el proceso de adopción pues debe pedir cierto trabajo, ¿no? Para Sí. poder acompañar a esos niños. Pero bueno, ¿qué consejos básicamente les dirías tú? Pues yo creo que les diría que sobre todo comprendieran su historia, que supieran bien la historia de ese niño, de esa niña, ¿no? Que pusieran como mucho amor, mucho cariño y sobre todo como que mucha paciencia, ¿no? Entendiendo que al final pues es un niño que seguramente pues haya pasado por diferentes experiencias, que va a requerir de mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucha comprensión. Entonces, pues también como brindarle ese espacio a ese niño, ¿no? De que pueda quizás pues expresar sus emociones, de preguntarle, ¿no? De abrir como un espacio seguro para que ese niño pues a lo mejor pueda expresarse en su día a día, ¿no? En las situaciones cotidianas que ha estado viviendo, cómo se está sintiendo, cómo las está experimentando, ¿no? Y de alguna manera validar todo eso, ¿no? Que sienta que cuando habla y cuando se expresa, nadie le está rechazando, nadie le está invalidando, nadie le está negando, sino que todo lo contrario, ¿no? Y como crear quizás pues un lugar donde ese niño sienta esa seguridad, esa tranquilidad como su espacio de pues siempre que me pase algo, siempre que allá afuera algo esté mal, sé que puedo venir aquí, ¿no? Como crear como un espacio a nivel material Ujú. y que ese niño se sienta con esa seguridad de aquí estoy bien, aquí puedo venir siempre que pueda y aquí pues puedo sentirme como arropado, ¿no? Entonces les diría eso, en parte. Claro, bueno, pues súper bien, ¿no? Y claro, precisamente esta mañana estaba con una amiga que estábamos caminando y estábamos charlando de, bueno, un poco de las historias de nuestra familia, ¿no? Pero del pasado, a nivel así ancestral y de otras, ¿no? Y de cómo en general costaba tanto el contar o sea, el ser capaces de expresar sobre todo el dolor, ¿no? Cuando había algo de dolor en una familia, normalmente se callaba y se ocultaba. Esa, con lo cual venimos de un entorno donde no se daba voz a que pudieras expresar, ¿no? Nacía un niño pequeño y moría a los días y los hijos que venían después a veces ni sabían que habían tenido un hermano que murió al poco tiempo, ¿no? Sencillamente como si no lo hablamos, pues no existe, ¿no? Y en el fondo no es así, ¿no? Esos secretos familiares que cargamos y que quieras o no, en un momento u otro, pues se expresan de alguna manera la importancia de darles voz, ¿no? Y, bueno, que ese cambio entiendo que se está dando hoy en día, pero, por ejemplo, en estas familias, lo que tú comentabas, ¿sientes que es importante hablarles a los niños de cómo eran sus padres, o sea, hablar de su historia? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo quizás para que entiendan que a lo mejor no había nada de malo en ellos, sino que en realidad pues a lo mejor esas personas pues no estaban preparadas o no tenían las capacidades como para bueno, educar o acompañar o atenderles, ¿no? Entonces yo creo que es importante para que sepan de dónde vienen, que conozcan bien pues las heridas que a lo mejor se han podido originar y eso ya a lo mejor hace que pues en su edad adulta igual sepan autorregularse mejor, ¿no? Porque al final también un poquito de eso se trata, ¿no? Que cuando somos pequeños como que necesitamos la ayuda de otras personas para que nos ayuden a regularnos y saber pasar un poco por todas esas, transitar todas esas emociones y que haya un adulto ahí que nos acompañe para poder transitarlas. Entonces eso también ayuda a que cuando luego somos adultos, pues a lo mejor hayamos desarrollado esa autorregulación, ¿no? Pero que muchas veces cuando no está ese adulto, pues nos cuesta mucho más luego cuando somos adultos nosotros tener esas técnicas y esas habilidades de saber autorregularnos, de saber escucharnos, de saber gestionar. Así que yo creo que sí que es importante saber nuestra historia, porque al final es de donde venimos. Claro, Entonces, eso hace que pues puedas luego como conocer muchos patrones tuyos, ¿no? Que digas, vale, ahora entiendo por qué me pasa esto, ahora entiendo por qué este comportamiento que no es mío, pero que es de mi abuela o es de mi madre o es de tal, lo he, como quien dice, trasladado en mí y no resuena conmigo, no me gusta, entonces igual tengo que deconstruir esa idea y crear una idea nueva.
Entonces yo creo que es importante como tener una estructura, ¿no? Un mapa. claro. Y bueno, ¿cuál es tu futuro? O sea, ¿cuáles son tus planes de futuro? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Hacia dónde te diriges? Pues a nivel personal continuar en este proceso, que a mí pues es algo que me gusta mucho también. Además soy una persona bastante curiosa, así que siempre me gusta aprender, compartir, estar abierta a escuchar también a otras personas. Y también un poco como que yo siento que muchas veces, bueno, lo siento así, que todos tenemos como un propósito, ¿no? Como que todos nacemos con unas habilidades y que simplemente a veces descubrir qué es eso que se nos da bien, qué es eso que nos gusta y que además qué es eso que el mundo necesita, ¿no? Y potenciarlo. Y yo siento que siempre se me ha dado bien como esa sensación de conectar, de empatizar, de entender al otro, ¿no? A lo mejor pues porque como yo también he tenido pues una historia de vida bastante compleja, pues como que a lo mejor me sé cómo poner muy fácilmente La en piel los del zapatos de otro. otra persona en lugar del otro. Entonces me resulta muy fácil conectar de esa manera. Y a nivel profesional, bueno, yo soy emprendedora desde hace ya 3 años, pero sí que es verdad que ahora estoy en un punto, también he terminado un máster de desarrollo personal, entonces también es eso, pues también he aprendido mucho en ese máster y es como que gracias a ese máster y también pues que me gustaría como ir hacia el camino de coach Ujú. y sobre todo centrarme en todo lo que tiene que ver con el tema de inteligencia emocional, sanar la niña interior. Entonces me gustaría sobre todo pues como ofrecer, ¿no? Al final esos servicios donde yo pueda acompañar y ayudar, en este caso, a mujeres a poder pues sanar esas heridas de infancia, sanar esa niña interior y bajo mi experiencia también, que creo que eso hace mucho, pues poder acompañarlas desde ahí, ¿no? Entonces es un poco el camino y el futuro que tengo en mente. Pues hermoso camino, hermoso propósito y seguro que sí, que vas a acompañar a muchas personas a que, bueno, a que puedan sanar esas memorias, ¿no? Y encontrar su hogar seguro. Y bueno, si quieres decir unas palabras finales o de recomendación o algo que te gustaría compartir. Pues la verdad que he estado muy a gusto este ratito que hemos compartido, que al final siento que las redes también tiene eso, ¿no? Esa magia de que puedes conocer personas maravillosas y que nunca sabes, ¿no? Dónde vas a encontrar pues una persona con la que poder compartir, con la que al final sientes que de alguna forma tenéis ciertos lazos de conexión. Así que por mi parte, pues eso, decirte, María, que súper agradecida de que hayas querido contactar conmigo, que me ha gustado mucho. Y, y simplemente eso, ¿no? El hecho de que esta entrevista, pues que la escuche quien la escuche también, pues esa sensación de que si resuena, ¿no? De alguna manera con ellas, pues que sepan que aquí también, pues como que hay dos personas, ¿no? Que cada uno con su camino, pero que también pues ayudan, ¿no? Y están dispuestas a ayudar a esas personas que sientan que de alguna manera pues están pasando por procesos similares o les interesa o les gustaría o quieren, como bien has dicho tú, atreverse, ¿no? A poner esa intención, a poner ese foco y ponerse con ello. Y sí, esa valentía que siempre en cualquier proceso de sanación es necesario, ¿no? Mm. Esa valentía para ir ahí. O sea que, bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado este espacio, esta conversación. Y nada, ya nos irás contando cuáles son tus próximos movimientos. Pondremos en la descripción de YouTube el enlace a tu Instagram y nada, seguimos en contacto. Un abrazo enorme. Agradecemos a Estefanía, agradecemos que haya compartido con nosotras su historia de superación, el que se hubiese atrevido en un momento de su vida a parar, a mirar hacia adentro y empezar a trabajar con esas sombras, con esa niña herida y con su propia vulnerabilidad, porque su historia es un ejemplo de fuerza, de superación y sobre todo de esperanza, de que sean cuales sean nuestras circunstancias, podemos trabajar cuando somos adultas y ser, o adultos, y ser soberanos
soberanas de nuestras propias vidas, hacernos responsables y sentirnos que somos creadoras de nuestra vida. Pues Y nos vamos a ver pronto en otra mirada interna con otra mujer que va a contarnos su propio proceso de empoderamiento, de sanación, de parar y mirar hacia adentro. Un abrazo grande. Hasta pronto. Chao.